Monte de los Olivos nos muestra la imagen típica de Jerusalén. Detrás de mí podemos observar tanto la mezquita Al-Aqsa como la cúpula de la roca, y al fondo del todo una cúpula tras la cúpula de la roca que sería el propio Santo Sepulcro. Jerusalén, desde luego que desde esta posición te das cuenta de que si Dios existe, está en este lugar, la confluencia de las tres religiones. Lo cierto es que la vista desde aquí es absolutamente impresionante. Vamos a continuar recorriendo Jerusalén con más aventuras, más misterios y más historia sagrada. Desde Jerusalén tomamos la carretera y cruzamos el muro. La diferencia que encontramos entre las dos zonas, la israelita y la palestina, es asombrosa. La pobreza y la riqueza separadas por una muralla. Así llegamos a Betania, la tierra de Lázaro, el lugar donde se produjo la resurrección del amigo de Jesús. Pues bien, cuenta la tradición que esta justo es la tumba de Lázaro. Esto es una propiedad privada, vamos a bajar unos cuantos pisos hasta el interior. La entrada, y aquí un señor que está pidiendo 7 unidades de moneda local. Así que nada, simplemente vamos a tratar de acceder a ver qué sucede. La tumba de Lázaro, acompañadme. El Evangelio nos cuenta cómo en el momento en que muere Lázaro, amigo de Jesús, Jesús tiene conocimiento por parte de las hermanas de Lázaro, de María y de Marta, del fallecimiento de este. Muy apenadas estas, el momento en que Jesús llega justo al punto en el que nos encontramos, señala a los familiares de Lázaro que retiren la losa que bloquea la tumba. Una vez retirada, Jesús simplemente señaló: Lázaro, sal. El cadáver todavía olía, y es que llevaba 4 días muerto. Lázaro salió y resucitó. Orientados por el mapa de Mabada, la representación más antigua de Jerusalén, en concreto del siglo VI, nos dirigimos por las antiguas calles que transitó Jesús tratando de seguir sus huellas. La iglesia de la Dormición hace que nuestros pasos se dirijan directamente hacia el cenáculo, el lugar de la última cena. Destruido y reconstruido en innumerables ocasiones, su aspecto exterior poco tiene que ver con el original. Este es uno de los lugares más famosos en el ámbito de la religión católica, y es que este punto es aquel en el que Jesús y los 12 apóstoles practicaron la última cena. Ese momento en el que Jesús cita: uno de vosotros va a traicionarme. Ese momento en el que probablemente Judas ya sabe que es el traidor. Tras la cena pascual, probablemente Jesús se dirigió con sus apóstoles aquí, al Monte de los Olivos. Tal vez esta fue la última vez que observó Jerusalén desde las alturas. Finalmente se dirigió al huerto de Getsemaní para tratar de orar y tomar conciencia del terror al que se iba a enfrentar. No cuesta demasiado imaginar a Jesús justo en este punto, los apóstoles adormecidos, y justo en ese momento llegando los romanos, junto con algunos sacerdotes del templo, dispuestos a apresar a Jesús. Justo aquí, el huerto de Getsemaní. Uno de los misterios que ocurrió aquí fue el hecho de que Jesús sudase sangre. En medicina es conocido como hematidrosis. Se produce cuando una persona sufre una tensión tan extrema, una angustia tan grande o un temor tan fuerte que pueden romperse las finísimas venas capilares que se encuentran debajo de las glándulas sudoríparas. La sangre entonces se mezcla con el sudor y aflora sobre la piel. Poco después sería Pedro
quien, alertado directamente, cortó una de las orejas de uno de los romanos que apresaban a Jesús. Y Jesús le pacificó diciéndole que se tranquilizase, que nada de violencia. Olivos como este pueden tener una vida de más allá de 2000 años, imaginad. Aquí en la iglesia de Getsemaní estamos observando la piedra de la sudoración, aquella piedra donde cuenta el Evangelio que Jesús sudó sangre, tal vez del terror que sentía por lo que le venía. La Vía Dolorosa es el camino que tradicionalmente siguió Jesús desde que fue juzgado y cargado con la cruz hasta que llegó al Gólgota. Es cierto que el itinerario ha ido cambiando con el paso de los siglos, pero no es un obstáculo para que los peregrinos la realicen. Entrando por la Puerta de los Leones llegamos a la primera estación, el Monasterio de la Flagelación, el lugar donde Cristo fue juzgado por Pilato. La segunda estación está justo al lado, el lugar donde Pilato dijo: «He aquí el hombre». Entre la segunda y la tercera estación nos encontramos con esta pequeña capilla ortodoxa donde los miembros de la congregación griega creen que Jesús estuvo preso antes de entrevistarse con Pilatos. Si bien es cierto que ninguno de los evangelios habla de la tercera y cuarta estación, la tercera haría referencia a la primera caída de Jesús y la cuarta, probablemente la más emotiva, el momento en que Jesús se cruza con su madre. Hay que imaginar este momento. La quinta estación rememora el momento en que Jesús es ayudado por Simón de Cirene a cargar con la cruz. Justo en el flanco derecho de este oratorio encontramos una hendidura donde la tradición cuenta que Jesús se apoyó con su mano. Es el momento de iniciar el ascenso al Calvario. La sexta estación es la estación de la Verónica. Esta historia, que en realidad no aparece en las escrituras, nos cuenta cómo una mujer cubrió el rostro de Jesús con un paño y su rostro se quedó plasmado, aunque en realidad Verónica en latín significa verdadero icono, el verdadero rostro. Entre comerciantes árabes llegamos a la séptima estación, la segunda caída de Jesús. En la octava estación, Jesús se topa con las mujeres de Jerusalén y les dice: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque si con el leño verde hacen esto, con el seco, ¿qué harán?». Y por fin ha llegado la hora de visitar el Santo Sepulcro. Vamos a acceder a su interior, este lugar de tantas batallas, tantas cruzadas, tantas muertes, por este punto, por lo que se halla en su interior. Vamos a tratar de recorrer todos sus recovecos y esta laberíntica iglesia, que desde luego que nos va a dejar indiferentes. Acompañadme. En el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano reconstruyó Jerusalén llamándola Aelia Capitolina. Construyó justo en el lugar en el que nos encontramos un templo dedicado a Afrodita. 200 años después, Santa Elena, la madre de Constantino, indicaría que este fue el lugar donde Cristo fue crucificado. Al acceder nos encontramos con la piedra de la unción, el lugar donde supuestamente Cristo fue perfumado, lavado y envuelto en la sábana. Y así llegamos a lo que la tradición nos cuenta que es el Calvario, el lugar exacto donde Jesús fue crucificado, el punto donde se encontraba la cruz. Esa roca de alguna forma justifica que nos hallamos en lo alto de una montaña. Uno de los lugares más increíbles que encontraréis aquí es la tumba de Adán, y es que justo debajo del Calvario se halla una pequeña tumba donde cuenta la tradición que reposan los restos de Adán, y es que Jesús, para poder redimir el pecado, tuvo que morir justo encima de la tumba de quien cometió el pecado original, Adán. Desconocemos dónde está la tumba de Eva.
Siempre me ha llamado poderosamente la atención la cercanía que existe entre el Calvario, la cruz y el Santo Sepulcro, la tumba. Y es que apenas bajando unas escaleritas llegaremos desde la cruz hasta el Santo Sepulcro. Sea o no este el lugar donde resucitó Cristo, lo cierto es que es un lugar donde se respira una energía especial. Es el momento de entrar y sentir. En el interior del Santo Sepulcro encontramos distintas instituciones del cristianismo que gestionan la Iglesia: los católicos, los griegos ortodoxos, los armenios, los coptos. Además, en su interior vamos a encontrar cuevas, y es que de alguna forma, de esta manera, trata de legitimarse el hecho de por qué justo en ese punto pudieron existir tumbas, y es que en estas cuevas vemos representadas el interior de tumbas de la época de Jesús. Hoy en día la familia Nudibeg es la custodia del Santo Sepulcro, quien tiene las llaves, y es que desde tiempos de Saladino, cuando tuvo que lidiar sobre quién iba a gestionar esta iglesia, si los latinos o los ortodoxos, decidió que sería el jeque Al-Yazagui. Hoy en día es su familia la custodia de este santo lugar. Entramos en uno de los lugares más especiales, la capilla de Santa Elena, la patrona de la arqueología. Siendo muy anciana, Santa Elena se llevó a Jerusalén a una serie de obreros para tratar de encontrar los lugares santos. Al llegar, interrogó a los judíos, quienes le indicaron dónde se encontraba el Monte de la Calavera. Este se hallaba justo debajo de un templo dedicado a Afrodita. Santa Elena ordenó excavar, y tras las excavaciones encontraron 3 cruces, la de los 2 ladrones y la de Jesús. Pero ¿cuál era la auténtica? Era sencillo: se colocó a un lisiado en las 3, y en aquella en la que se recuperó, esta era la vera cruz, la auténtica cruz de Jesús. Hemos hecho una cola más o menos de unos 45 minutos para al final poder rodear completamente lo que llaman la rotonda, ese lugar donde está la capilla del sepulcro en sí, y finalmente poder acceder a su interior. Que sepáis que la apertura es a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana ya podéis entrar en lo que es el sepulcro. La iglesia desde las 4:30 ya está completamente abierta. Las sensaciones que se tienen cuando entras ahí es de quietud absoluta, sensación de paz, esta vez sí, no como en el Calvario, que sí que se nota bastante ansiedad, tal vez un poco de agonía. La gente trata de empujarte. Una vez que entras aquí en el interior del sepulcro, lo cierto es que es un espacio muy pequeñín. Puedes estar unos segundos para ti, rezando, orando, hablando con Dios o simplemente mirando la piedra que tocas. Sí que es verdad que se nota una energía especial. No sé si porque aquí ocurrió algo o porque tanta gente ha depositado su energía de fe ahí que queda algo, pero sí que es cierto que se nota cierta vibración. Aquí en la entrada del Santo Sepulcro podemos observar cómo hay 2 puertas. La segunda está absolutamente tapiada. Y sé que con la conquista árabe, el momento en que el Islam conquista Tierra Santa y especialmente Jerusalén, directamente tapian una de las 2 entradas, porque decían, total, como prácticamente no va a venir ningún cristiano, con una le sobra. En fin, acompañadme que seguimos con la próxima parada. Uno de los lugares más evocadores que vais a poder encontrar en vuestra visita por Jerusalén es la conocida como Tumba del Jardín. Y es que existe la teoría de que no es el Santo Sepulcro ni el Calvario el sepulcro de Jesús, sino justo el lugar donde nos encontramos ahora mismo. La primera de las pruebas de quienes abogan por esta teoría es que justo lo que tengo detrás, esta especie de montaña que de perfil da la sensación de que sea una calavera, con su cuenca del ojo, su nariz y esa especie de mandíbula que asoma, sería el Calvario, el monte de la calavera, la montaña donde Jesús fue crucificado. Los críticos que indican que el Santo Sepulcro no es el Calvario ni el sepulcro de Jesús, lo que indican es que el sepulcro está muy cerquita del Calvario. De hecho, simplemente bajando unas escaleras del Calvario, de la
del lugar donde se hallaría la cruz está el sepulcro. Aquí lo que observamos es cómo el monte o supuesto monte Calvario se encuentra a una distancia lo suficientemente grande como para cumplir con las indicaciones que señala el Evangelio, y es que la tumba cedida por parte de José de Arimatea para alojar el cadáver de Jesús se hallaba en las cercanías, pero no tan cerca como el Santo Sepulcro, que simplemente hay que bajar unas escaleras. Vamos a acceder a la entrada de la tumba del jardín. ¿Quién sabe si la tumba de Jesús? Hoy sabemos que las crucifixiones se practicaban por parte de los romanos en Jerusalén extramuros, es decir, fuera de la muralla. Este lugar encajaría efectivamente con esa ubicación, no solo por la forma de la calavera de la montaña que se encuentra en los alrededores de este punto, sino porque además dicha tumba se encontraría fuera de las murallas. La pregunta, por tanto, ¿fue crucificado Jesús en la montaña que acabamos de ver y finalmente sepultado en este punto, en la tumba del jardín? Lo cierto es que este lugar es absolutamente tranquilo, evocador, y no hace falta tener demasiada imaginación para casi sentir a Jesús apareciendo delante de María Magdalena justo en este punto y con el jardín y los árboles que nos rodean. Desde luego que es un lugar absolutamente misterioso que vale muchísimo la pena de disfrutar, de sentir, porque la sensación que vais a tener aquí es de un auténtico remanso de paz. No hay agresividad, no hay tensión, todo es tranquilo. Justo al lado del Monte de los Olivos encontramos la iglesia donde la tradición cuenta que tras la dormición fue enterrada la Virgen María. Casi como una máquina del tiempo, la Vía del Cardo, la calle principal de la antigua Jerusalén, se nos muestra como uno de los últimos lugares por los que transitaremos en nuestra visita. Atravesando la puerta de Sion y muy cerquita tanto de la tumba de David como del cenáculo, nos encontramos justo en la iglesia de la Adormición, el lugar donde María cayó en su sueño eterno. Las calles vacías de Jerusalén nos indican que es hora de terminar, pero hay un lugar en el que quiero concluir. Ascendemos al Monte de los Olivos. La Jerusalén nocturna nos alumbra con una esperanza, con una fe como ningún otro lugar del mundo, y es que Jerusalén significa ciudad de paz. Justo el mensaje que un hombre llamado Jesús predicó en esta parte del mundo.